el Papa y el falso profeta. Independientemente de todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, en la famosa guerra que aún continúa entre Ucrania y Rusia, ahora vamos a ver más adelante de qué forma ya la OTAN se está preparando para atacar a Rusia, para defender Ucrania, el papel del presidente Trump en el Medio Oriente, donde está tratando, ¿verdad?, de recuperar el dinero de los 35 trillones de dólares de deuda que tenía el país cuando él entró a la nueva administración. Y en medio de todos estos eventos proféticos tenemos algo que ha realmente causado una alarma, una conmoción al mundo entero. ¿Cuál es? El nombramiento del nuevo Papa. Inclusive líderes cristianos, pastores, misioneros, el pueblo cristiano en general, no tienen idea de lo que está pasando. Hay una desinformación impresionante, como por ejemplo que habían estado los medios de comunicación de izquierda propagando la narrativa que el presidente Trump iba a aceptar 2 estados en Israel. Mentiras, mentiras, mentiras. Que el presidente Trump ya había abandonado Israel. Mentiras, mentiras, mentiras. Pero estamos en un mundo, por eso no oigan TikTok. Es increíble las tantas babosadas que hablan y cómo están tratando todo el mundo de usar los medios de comunicación para comunicar algo alarmante y atraer la atención. Yo quiero decirles ahorita que nos escuchan que hasta este momento no he subido yo ningún video del Papa en los últimos 6 meses. Este es el primero que voy a subir porque ya han habido en esta última semana que yo dije esto, que dije aquello. Son puras mentiras. Yo no dije, en otros me pusieron inteligencia artificial. Le dije a Caleb, mi hijo, investiga esto porque yo no dije eso. Impresionante lo que está pasando. ¿Qué podemos encontrar de respuestas en la Biblia respecto a este acontecimiento tan misterioso del nombramiento del nuevo Papa y por qué su nombre, Leo XIV, está descifrado ya, está inmiscuido en códigos para que la gente normal no lo pueda entender, como la revista El Economista? La revista El Economista, que es de izquierda, saca en todas las portadas puros nombres y códigos que tienen un significado. Tú ves el billete de $1 también y tiene una pirámide con un ojo que está diciendo en el latín Annus Nus Corpora Deus, que significa un nuevo orden mundial. Entonces, cuando ponemos un poco más de atención a lo que está pasando, sabemos que no sucede por accidente, ni son cosas inocentes, son algo que tienen una repercusión y una causa de ser. ¿Acaso será el surgimiento de este nuevo Papa una pieza más en el rompecabezas de las profecías bíblicas? Veamos algunas claves y códigos escondidos interesantes acerca del tiempo del nombramiento y del mismo nombre que adquirió el nuevo Papa, lo cual no fue al azar, ni tampoco fue un accidente o algo inocente. Pero antes quiero aclarar algo. Cuando nosotros, tenemos que recordar que cuando nosotros denunciamos un gobierno o Estado, no estamos involucrando al pueblo. Por ejemplo, vamos a hablar de Venezuela. Los venezolanos es un pueblo precioso. ¿Cuál es el problema de Venezuela? El gobierno. Cuba, ¿cuál es el problema de los cubanos? El gobierno. En Gaza, el Medio Oriente, ¿cuál es el problema de los palestinos? El Hamas. ¿Cuál es el problema de Nicaragua, en todas las demás, Colombia, etcétera, etcétera? Es el gobierno precisamente la causa de la descomposición. Y Cristo nos los advirtió en Juan 20 diciendo, los gobernantes a través de toda la historia van a tratar de explotarlos. Dentro de los gobiernos no hay amigos, hay intereses políticos y económicos nada más. Como lo han dicho expresidentes aquí en México, si quieres entrar a la política o al gobierno, olvídate de tener amigos, porque todos los que te vayan a rodear es por conveniencia, para un puesto mejor o porque vas a darles algo más de presupuesto económico.
Entonces, cuando estamos hablando de la ciudad del Vaticano, para que nos oigan todos los católicos, hay millones de católicos sinceros que están buscando a Dios y están leyendo la Biblia. No estamos hablando del pueblo católico, estamos hablando de un estado, porque es el único en el mundo de todas las religiones que fue constituido después del Tratado de Letrán con Benito Mussolini. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la ciudad del Vaticano como un estado político. Entonces, los que son corruptos, ¿verdad?, y han explotado al pueblo son los estados. Venezuela, Cuba, Alemania con los nazis, Nicaragua, Brasil, Irak, Gaza, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para que, como decimos, no vayas a creer que estamos agrediendo a las personas. Estamos hablando de un estado en completa descomposición que se ha levantado desde hace más o menos 1500 años en el sucesor de Jesucristo, y se han adjudicado el nombre que solo a través de esta ciudad tú tienes la salvación de tus pecados. El nuevo Papa se llama Roberto Francis Prevost, con el nombre de Leo XIV. ¿Por qué ha causado tanta conmoción y alarma el nombramiento de este Papa? Nació en Chicago en 1955, es del orden de San Agustín y pasó 8 años como misionero en el Perú. Obtuvo de los 133 cardenales que iban a ser los electores, 100 votos a su favor. O sea, de 133, 100 cardenales votaron para que él siguiera la línea del anterior Papa de Francisco, que en los últimos años Francisco se unió al movimiento globalista mundial. Comenzó a predicar que el infierno no existe, que los ateos todos se van a ir al cielo, que los hombres pueden tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no es pecado. En fin, cruzó la línea roja el Papa Francisco, pero más que nada uniéndose al movimiento global. El nombre de Leo primero fue escogido por el primer Papa romano. El primer Papa romano en el año 500. O sea que si dicen que Pedro fue el primer Papa, ¿quién fue el segundo? Porque en 500 años no hubo Papa. En el año 475-80 se nombra a Leo I como el obispo de Roma, y él afirma la supremacía total de Roma en el siglo V. O sea, que yo como obispo, todavía no como Papa, tenemos nosotros la supremacía de todas las comunidades del mundo. El segundo Papa, que se llamó Leo, fue San León II, en agosto del año 682, casi al mismo tiempo que nació la religión del Islam. Vamos a conectar muchos cabos y muchas piezas y vean qué interesante está todo esto. Este Papa de origen siciliano confirmó también la total supremacía de la Iglesia. Es interesante que el nombre de Leo significa león y es un símbolo de dominio imperial, pero no de humildad. Es todo lo contrario a la humildad. Ahora, el número 14 en las letras hebreas, cada letra tiene un valor numérico, y el nombre de David tiene 3 letras en el hebreo. Y estas 3 letras del nombre de David suman el número 14. Qué interesante, ¿verdad? León 14. Vayamos a Mateo 1, versículo 14, y veamos algo que nos va a sorprender. Repito, tenemos que unir cabos, piezas, para tener un rompecabezas y un panorama más claro. Dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías
tenemos 14. En otras palabras, David es el centro de la historia desde Abraham. ¿Por qué? Vayamos a Génesis capítulo 49 y vamos a conectar estas dos piezas y vamos a ver el susto que se van a llevar. Génesis 49, versículo 10. Aquí está Jacob bendiciendo a las 12 tribus de Israel y profetizando sobre cada una de ellas. Y sabemos que Jesucristo tenía que descender de una de las tribus de Jacob, y esta fue Judá, que significa alabanza. Entonces dice así el versículo 10, la profecía sobre Judá, o sea, sobre la tribu donde iba a descender Jesucristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa el enviado o el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Entonces vemos nosotros que fue exactamente Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, a quien se le hizo la promesa más adelante de que del león, porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, vendría el Mesías. Ya veamos 2 de Samuel capítulo 7 para terminar esta sincronización de pasajes y ya podemos unir los tres. 2 de Samuel versículo 7. Dios se le aparece a David y entonces le hace muchas promesas a David y le dice en el versículo 12, 2 de Samuel 7 versículo 12: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, que es la palabra semilla en el hebreo, que es la palabra sera con Z. De tu semilla genéticamente vendrá alguien que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre casa y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así pues, el uso de Leo 14 no es un accidente, porque es un código que está apuntando al futuro bíblico del Mesías prometido a David, no a Roma. Entonces, el Mesías no podía venir de Roma, no es a través del papado ni de una iglesia. El Mesías tenía que venir de Sión, de Jerusalén. Y ahora en estos tiempos se levanta un hombre y dice: es que la promesa de David es del Vaticano. Yo soy el león 14 y la promesa que se le hizo a David es la promesa que se le dio al Vaticano. Este es el simbolismo que el Vaticano está mandando al mundo. Por eso, antes de que eligieran a este papa, el presidente Trump lo vistieron de papa en inteligencia artificial, ¿verdad? Y le preguntaron: oye, ¿a quién te gustaría de papa? Dijo: a mí. Y estaba todo de dorado, porque ahora hicieron un pacto con el vicepresidente antes de morir. El día anterior que se muriera Francisco, el vicepresidente Vance con Francisco, para que más de la mitad del oro que tiene el Vaticano es la cantidad del oro que el mundo entero no tiene. Es el estado más multitrillonario del mundo. Ni Qatar, ni los árabes, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni los bancos, todos juntos que juntaran el oro del mundo, no tienen la cantidad del oro que tienen alhajas, diamantes y piedras preciosas, obras de arte de Miguel Ángel, pinturas, estatuas que tiene el Vaticano. Pero el Papa, dicen que duerme en una cama de piedra dentro del Vaticano, lo cual nadie lo ha fotografiado. Para entender esto, vamos a recordar que el Vaticano no es algo inocente, y es importante que también entendamos quién ha usurpado. Vamos a entrar ya en materia. Es el Vaticano quien ha usurpado claramente el nombre del Mesías.
al adjudicarse la salvación a Roma y lo prometido al rey David. El Vaticano dice que fuera de Roma no hay salvación. Y vamos a ver más adelante que porque muchos en el mundo no aceptaron, como Martín Lutero y todos los inquisidores que hubo, mataron más de 500,000 de cristianos porque dijeron: tú no eres el Mesías es Dios y es Jesucristo. Los mandaron a la Inquisición asesinándolos. Hubo dos inquisiciones principales: la medieval o papal, 1231, por el Papa Gregorio IX. Apunta todo esto que te estoy diciendo, no me crean a mí. La segunda fue la Inquisición española, de 1478 a 1834, que duró 356 años. 356 años. El Vaticano, que dicen que representa, es el vicario de Cristo, el Papa, que supuestamente representa el cristianismo, 356 años persiguiendo a los que seguíamos a Jesús, o a los que seguimos a Jesús. Y como ahora sí que como un tip, a los judíos también, a los homosexuales y a todos los que le llamaban herejes. Y ustedes no tienen idea de las torturas que Roma usó, y España con Fernando e Isabela, que autorizaron el Vaticano en España por el gran inquisidor que se llamaba Torquemada. Cómo los torturaban, no hay palabras para poder describir lo horrible que hacían con las personas, con los niños y los hijos, y de paso les quitaban todas sus casas, todas sus propiedades. Y en 18 siglos el Vaticano se convierte en el estado más poderoso de Europa. El Carlos V, el rey de Florencia, el rey de España, el rey de Holanda, nadie se podía casar. Nadie podía hacer negocio sin el permiso del Papa. Roma siempre ha perseguido a todos los verdaderos de Jesús, y además ha tratado de apropiarse aparte de la ciudad de David, Jerusalén. Ha tratado de inundar Jerusalén con iglesias católicas para tratar finalmente de poder, cuando los musulmanes iban a entrar a Jerusalén, hicieron las cruzadas para sacarlos y para que el papado se quedara completamente en Jerusalén. ¿Acaso el Vaticano, preguntémonos, está tratando de restaurar la promesa hecha a David o de usurpar la promesa que se le hizo a David, que de él, no de Roma, vendría el Mesías? No cabe duda que el nombramiento de este Papa ha sacudido completamente al mundo entero, precisamente porque todos están buscando cuál es la relación y el misterio que se encierra detrás. Ahora, ¿qué propósito satánico se encuentra aquí? Porque tenemos que saber que el mundo entero, 1 Juan 5:19, se encuentra bajo Satanás. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, el Vaticano son títeres, ¿verdad? Son monos que están manejando los poderes de las tinieblas alrededor, como también a los gobernantes en el mundo. Y nosotros no somos hijos de las tinieblas. Nosotros tenemos que discernir y no irnos con la finta, lo que dice TikTok, lo que dice CNN, lo que dicen los medios de comunicación, porque todos son mentiras. Todo está tratando de distorsionar la verdad, porque el mundo está bajo el padre de las mentiras, que es Satanás. Bueno, pues todo esto está satánicamente dirigido para que el Vaticano rompa el pacto que tiene con la nación de Israel. Detrás de todo esto, de alguna forma el diablo, cuando oyó la promesa que el Mesías vendría de David, levantó este conjunto, ¿verdad?, de políticos, porque no son más que políticos, para poder violar, abortar completamente la promesa hecha al rey de David. David, de tus entrañas vendrá el Mesías. Y de Cristo a nuestros días, que han pasado 2000 años, veamos esto. Dice Mateo 1:17, de Abraham a David 14 generaciones. Síganme con cuidado. De David al exilio, o sea, cuando fueron los babilonios, capturaron a Jerusalén y se los llevaron, 14 generaciones.
Y cuando termina el cautiverio de 70 años a Cristo, 14 generaciones. En total, 52 generaciones en cerca de 2000 años. ¿Cuántos años hay de Cristo en nuestros días? De acuerdo al panorama y al patrón bíblico de los 6 días y el séptimo, el del descanso, debemos de contar 7000 años en la historia cristiana, que son 6000 de historia y 7000 que es el séptimo día, el milenio, donde Dios va a darnos el descanso o las vacaciones a la iglesia de Jesucristo. Todo esto está completamente. El Vaticano ha sido el actor principal de este plan desde hace siglos, porque su posición, escúchenme, su posición como Estado dentro de la plataforma de la ONU, el Vaticano, no los hindúes, no el Islam, no los budistas, ninguna religión tiene una silla en la ONU más que el Vaticano. Entonces, esta posición que el Vaticano tiene en la plataforma de la ONU lo colocan en una posición ideal para alcanzar el propósito de Satanás. ¿Cuál es? Un Estado-religión, con el líder que dice ser el representante de Dios en el mundo. Porque el Papa, eso es lo que afirma: yo soy el vicario, que significa el que represento a Dios en el mundo. De manera interesante, vamos a Apocalipsis 17, y ahora sí vamos a tener un poquito más, pero mucha más de luz. Se profetiza que en los últimos tiempos, Apocalipsis 17, en los últimos tiempos se va a levantar un sistema religioso. Se le aparece un ángel al apóstol Juan y le dice: Juan, te voy a llevar a un desierto y quiero que veas en ese desierto a la ramera, a una mujer montada, vamos a ver, una mujer montada sobre una bestia. Ahorita lo leemos. Y vemos que esta mujer se describe exactamente como el Vaticano lo vamos a comprobar, porque la Biblia no es de interpretación privada. El mismo capítulo nos dice quién es la mujer o el sistema religioso. La bestia es donde el sistema religioso va a estar montado sobre el anticristo. La bestia es el anticristo. Lo que significa que los primeros 3 años y medio de la tribulación, los primeros 3 años y medio de la tribulación será el Vaticano. Nada más pensemos esto. ¿Qué poder va a tener en estos años? No sé si Leo XIV, que es lo más seguro, tan grande, tan poderoso, que ya está postulándose para mediador de la paz en el mundo, pero va a tener un poder como ni Juan Pablo II, ni Juan XXIII, ni Bonifacio IX, ni tampoco Benedicto XVI, ni Francisco, como ningún papa en la historia lo ha tenido, para que el anticristo se deje o se someta y el sistema religioso, los primeros 3 años y medio, influyan sobre el anticristo, para que a la mitad de la tribulación el anticristo se deshace de la ramera y a la mitad de la tribulación surge el falso profeta con el anticristo. Queman el Vaticano, lo vamos a ver, queman el Vaticano y de ahí en adelante se levanta el anticristo y dice: yo soy, ya no es Roma, no es el Islam, soy yo el único Dios. Veámoslo con detenimiento. Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aquí me detengo rápido. Cuando la Biblia usa la palabra ramera o prostituta, lo usa con 2 sentidos. En el Antiguo Testamento, Dios le llama a Israel fornicaste, como una ramera. O sea, cuando en el Antiguo Testamento la nación de Dios, Israel, hacía pactos con Asiria o con Babilonia o contra otros imperios y no acudían a Dios, Dios les decía: se están vendiendo. ¿Qué es la prostitución? Amor que se vende.
Entonces se le llama a este sistema religioso ramera porque el Vaticano durante 18 siglos se vendió al mundo entero, como lo sigue haciendo. En otras palabras, en lugar de propagar el evangelio, hacen negocios políticamente y se unen políticamente y dejan a un lado completamente la palabra de Dios. Porque lo que les interesa no es la religión, es la política. Por eso Francisco se une antes de morir, un año antes casi, a la Agenda 2030 o al movimiento globalista en el mundo. Porque es la presión de las naciones, el Vaticano las necesita también para ser protegido por las naciones. Pero aquí será completamente al revés. Versículo 2. Con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada, ya lo vimos, sobre una bestia escarlata, que es la bestia del capítulo 12, capítulo 11, capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que es ni más ni menos la persona del anticristo, descrito con 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores de los cardenales y del Vaticano. Número 1, adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Número 2, tenía en sus manos ¿qué cosa? Es la única religión que cuando el cura, el padre, como tú le quieras llamar a esta persona que hace la misa, yo en estos más o menos 40 años que tengo de predicar la Biblia, tengo amigos católicos sinceros que han platicado conmigo y les he hecho la misma pregunta a todos. Oye, doctor, oye, licenciado, oye, amigo, oye, deportista, ¿tú sabes qué es la misa? Sí, son católicos, ¿verdad? Sí, somos católicos. ¿Y no saben qué es la misa? Pues es la elevación del cáliz, etc. No saben lo que es la misa. Entonces, ¿cómo puedes tú pertenecer a un club, verdad, de la América sin tener la América en tu cuarto? O la bandera de la América en tu cuarto, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo puedes pertenecer a un club sin ni siquiera saber el reglamento del club al que tú perteneces? Pues dinos qué es la misa. Bueno, pues según el congreso que hubo, ¿verdad?, en Europa, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Apúntalo. Pregúntaselo a inteligencia artificial, tu cuate. Es la repetición del sacrificio de Jesucristo. O sea que cuando el cura o como se llame entra y se sube, yo me acuerdo porque yo quería ser cura cuando tenía 14 años, 15 años. Y en aquel tiempo se hablaba el latín. Y el padre decía, introibo al altare Dei a Dion qualificat juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo y a levantar el cáliz. En ese momento pasaba algo mágico. Las hostias que estaban dentro del cáliz se convertían en el cuerpo de Cristo. Y entonces bajaba el cáliz y sacaba la hostia, el cura o el padre, y le daba a cada persona y le estaba diciendo, esto es el cuerpo de Cristo, que les duraba 5 días el cuerpo de Cristo en su vida, y el domingo que seguía se lo tenían que volver a tomar. Y Jesús dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La salvación es eterna. Hemos sido santificados, justificados por la sangre de Cristo para siempre. Pero vean ustedes lo que pasa, para que vean que la gente está ciega. Y todos nosotros, por el paganismo y las vendas con las que nacimos, vimos la Biblia y la Biblia nos quita las vendas y ahora nos manda a ese pueblo que, repito, muchos son sinceros, como mi familia. Mi papá traía aquí un cordón de San Francisco de Asís. Teníamos casi cada 15 días en la casa un obispo comiendo con nosotros. Tenemos una Biblia en el piano, en la casa de ustedes, con un candado. Y solo cuando venía el cura a comer con mi papá, él tenía la llave del candado y la abría y tenía permiso para que la leyéramos. Esto se quitó
hasta 1964-65 por Juan 23. El Papa gordito, de los mejores que ha tenido Roma, y fue el Papa Juan 23 el que quitó el derecho que fueran ellos los que nos interpretaran la Biblia. Se abrió la Biblia al populus, al pueblo en general, que fue una revolución, ¿verdad? Porque los católicos comenzaron a leer la Biblia. Juan 23 mandó quitar las estatuas de los santos, de Santo Tadeo y Santa por aquí, por aquel, y prohibió las oraciones a las vírgenes. Todo esto volvió otra vez a regresar con Juan Pablo II, desgraciadamente. Juan Pablo II reúne en la ciudad de Isis, ahí en Italia, a todos los líderes del mundo, protestantes, evangélicos, que fueron, ¿verdad? La apostasía, en la tarde voy a hablar de la apostasía, brujos, budistas, islámicos, de todos los líderes del mundo, los reunió Juan Pablo II para que juntos se pusieran bajo el dominio del paraguas del Vaticano, con la bandera: juntémonos y oremos por la paz en el mundo, porque todos somos uno, dijo, y todos adoramos al mismo Dios. ¿Qué? Oye, los hindúes tienen 6 millones de dioses. Y todo el primer mandamiento es: adorarás a Dios el Señor como único y soberano Dios del universo. El budismo es una religión atea. El budismo no tiene Dios. El gordito Buda no tenía Dios. Y ningún budista ora a nadie. Entonces, ¿qué circo? ¿Cuántas payasadas? Con la bandera de se unieron para traer la paz en el mundo. Continuamos y dice la Biblia a continuación, ¿verdad? Que dentro de todo esto, dice el versículo 5, y en su nombre la ramera tenía escrito un misterio. Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión, viene de Babel. Desde Génesis capítulo 11, toda la historia que ha usado Satanás para engañar al mundo y darles un sustituto, una Coca-Cola, pero sin azúcar, ya no es con azúcar, ahora es sin azúcar, que te sigue envenenando 5 veces peor todavía. Es más cancerígena la sin azúcar que la que tiene azúcar, en el área de las bebidas. ¿Y qué es lo que Satanás ha usado? Las religiones. ¿Qué son las religiones? Esfuerzos del ser humano, porque traemos la imagen de Dios y semejanza desde que nacemos, por conectarnos con algo. Le llaman los titanes, los griegos, la luna, las estrellas, la astrología, los astros pueden manejar. Tú que eres Virgo y Leo, pues mira, no te cases la semana que entra. Y atribuyéndole a todo alrededor, a la creación que Dios hizo como creador, la influencia sobre nuestras vidas. Que son las religiones, es el pan dulce que el diablo nos da. Porque el diablo te dice: mientras tengas una religión, no importa que sea el domingo nada más, ve el domingo, aleluya, gloria a Dios, te persinas, y de lunes a viernes pórtate como el anticristo. No importa, pero si tienes una religión, entonces ya te puedes quitar un poco de culpa. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Versículo 6. Nadie ha derramado más sangre de cristianos que el Vaticano. Nadie. Las puras inquisiciones, botón de muestra, la medieval, 356 años. 356 años aterrorizando al mundo entero, porque no aceptaban que el Papa era el representante de Dios y negaban que fuera el Papa el Salvador del mundo. Era Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque no hay mediador más que Dios entre los hombres, más que Jesucristo. No hay más que un solo mediador, ni siquiera los santos. No hay nadie que te acerque a Dios más que la sangre de Jesucristo. Y para no seguir leyendo más, veamos nosotros
que se forma el gobierno del anticristo, que son los 10 cuernos, versículo 12. Y todo esto lo está interpretando el Espíritu Santo a Juan. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que cuando el anticristo surge en el mundo, tiene que haber ya un G10, 5 naciones del Medio Oriente, 5 naciones de Europa. En YouTube puedes encontrar todos nuestros videos donde explicamos esto, que se van a unir, y cuando oigamos que se unen 5 naciones del Medio Oriente, 5 de Europa, de una de ellas, Daniel capítulo 7, de una de ellas surgirá el anticristo o el cuerno pequeño. Entonces, estos 10 cuernos son los que van a recibir la autoridad con la bestia. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 15, abran los ojos. Versículo 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, o sea, el gobierno del anticristo que viste, estos aborrecerán, y le podemos poner al Vaticano. Aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán. Versículo 18. Y la mujer que has visto, ¿quién es? ¿Quién es esta ramera? ¿Quién es este sistema religioso? Dejémonos de especulaciones, dejémonos de hipótesis, vayamos a la palabra de Dios. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió esto, solo había una ciudad en el mundo gobernando, se llamaba Roma. No tenemos que estar, ¿quién será? ¿Será o no será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Es la Biblia no es de interpretación privada. La única ciudad hace 2000 años en la que vivió Juan fue Roma. El Imperio Romano tenía el control absoluto del mundo conocido anteriormente. Y es la gran ciudad. Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros algunos aspectos de la tensión mundial que existe, alineada, o sea, no es coincidencia que en medio del mundo en que nos encontramos, un mundo nuclear, aparezca este personaje anunciándonos lo cerca que está Jesús, que viene por nosotros. No tenemos idea en qué tiempo nos encontramos. Guerra en Ucrania contra Rusia, sin solución por un riesgo nuclear. Rusia y la OTAN, antier, Alemania, Inglaterra se unen con la OTAN para armarse, ir a Ucrania, a defender a Ucrania, porque Putin no quiere hacer ningún trato con Zelensky. O sea, la guerra de Europa contra Rusia, no sé si estalle mañana o la semana que entra, pero ya Europa está en pie de guerra. La agenda globalista sin valores éticos ni morales. La agenda que han proclamado en Davos, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, diciendo que tienen que acabar con la Biblia, tienen que acabar con el matrimonio hombre y una mujer, tienen que acabar con los niños y enseñarles a los niños que pueden ser mujeres, y a las mujeres que pueden ser niños, que pueden desde chiquitas poderles cortar las tetitas a las mujeres, darles hormonas para que puedan tener otro desarrollo contrario a su género con el cual nacieron. Esta es la agenda que está detrás y que se comenzó a promover. ¿Cuándo? ¿Ya ven que no saben? Desde la pandemia. La pandemia 2020, 21, 22, 23 fue un orden a todas. Tápense la boca, no hagan esto, no hagan aquello, por acá y por allá, y cierren y no vayan a los funerales, por aquí y por allá. Al mismo tiempo que nos encerraban y nos atemorizaban, y no te me acerques, y vas corriendo tapado, y ni al gimnasio, ni mucho menos. Mientras todo esto sucedía,
la Agenda 20, porque fue el 2015 cuando se planeó y no lo lograron. Ahora hace la Agenda 2030, ya no, la Agenda 2030 no es la Agenda 2015, 2115. Mientras desarrollaban todo este miedo, al mismo tiempo lanzan a los países desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que por favor impongan en las escuelas primarias del mundo entero la ideología de género. Dijo el diablo: destruyamos sexualmente a la humanidad. Y en cuanto la humanidad se pervierta como Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra van a estar más limpios todavía que la generación que estamos viviendo, entonces el diablo tiene al mundo completamente en su poder. Porque cuando un hombre o cuando una mujer pierde su identidad con la cual Dios te creó, mis cromosomas me dicen que soy hombre si tengo cromosomas XY, soy macho camacho de los puntas del pelo hasta la punta de mis pies. Y si alguien me dice que no soy lo que soy física y genéticamente, está loco, es un psicópata. Y el mundo enloqueció y se lo creyeron. Y lo han impuesto en hospitales, lo han impuesto en universidades. Es una de las cosas gloriosas, además de la cara general que tiene Trump, son las cosas buenas que ha hecho. Mandó quitar esto completamente, lo borró completamente. Ahora no hay más que hombre y mujer. Gracias a Dios por ello. Tensión nuclear entre India y Pakistán. Los pakistaníes es una nación yihadista. En 1947, el siglo pasado, Pakistán y la India ocupaban el mismo territorio. Pero los pakistaníes son musulmanes y los hindúes pues tienen 6 millones de dioses. Krishna, Vishnu y Shiva son sus dioses preferidos, o los papás de los otros 5 millones y feria. Entonces la ONU, los ingleses, partieron a la mitad del territorio e hicieron la nación de Pakistán y separaron a los hindúes de ellos. Entonces hay un conflicto desde hace muchos años entre pakistaníes y entre hindúes, porque los pakistaníes son yihadistas, buscan la guerra santa porque son musulmanes. Y el propósito de todos los yihadistas en el mundo es destruir el Estado de Israel y matar judíos donde quiera que los encuentren. Y ahora tenemos hace una semana que el presidente Trump está en el yihad ahí en Arabia Saudita, se fue a Qatar, mandando recados a Irán, y acaban de declarar en el Medio Oriente estas palabras: queremos comercio y no queremos guerra. Queremos comercio y no queremos guerra. En otras palabras, el presidente Trump tiene la visión de convertir el Medio Oriente en un centro turístico, porque él prometió antes de que lo nombraran que iba a luchar con toda pasión y con todas las fuerzas de su corazón en contra de las guerras. Y no quiere romper esa promesa. Por eso no quiere que Israel ataque a Irán. No quiere que Putin siga atacando a Ucrania, pero no pudo lograr nada con Putin. Pero en el Medio Oriente lo logró. Y ahora hasta Jolani, el líder de Siria, ex terrorista, junto con Líbano y junto con Arabia Saudita y con Qatar, con Emiratos Árabes, con Marruecos y con Bahrein, que son naciones de la península ibérica, van a entrar al acuerdo de Abraham, que es un tratado comercial, y los convenció. Él es un hombre de negocios, él no es político, pues no le cae bien a nadie porque tiene una manera de expresarse que jamás nadie la ha tenido y no le importa tampoco a él. Pero abrieron los ojos y dijeron: ¿para qué nos peleamos de veras? Oye, pues los árabes tienen trillones de dólares, Qatar trillones de dólares, ¿por qué no estamos peleando? Vamos a hacer un centro turístico mejor que la Riviera Maya, mejor que Acapulco, mejor que la Riviera Francesa, y se convertiría el Medio Oriente en un paraíso. Y todos dijeron: ah, pues sí, de veras, ¿y qué estamos haciendo? Y los convenció, y quieren hacer esto ahora, pero ya se levantaron ahorita. En Europa no vamos a atacar ahorita a Rusia, etcétera, etcétera. Pero este sueño de convertir el Medio Oriente en un paraíso se encuentra en la profecía del libro de Zacarías, capítulo 5.
En la visión que tiene Zacarías, no me da tiempo de leerla, del efa, donde el efa es el símbolo del comercio de Israel, metido en una placa de plomo con una mujer arriba. Y cuando pregunta a Zacarías, ¿qué es esta visión? Y a donde lo llevan, le dicen, para que sea trasladado, o sea, el símbolo del comercio, el efa, a la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Irak, Siria y lo que era la antigua Babilonia o la antigua Mesopotamia. La Biblia profetizó hace 2500 años que se cambiaría de Wall Street, la bolsa de valores y el centro del comercio mundial, al Medio Oriente. Y es ante las noticias de esta semana que vemos nosotros, estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos ahora como una antorcha que alumbra hasta que el lucero amanezca. Y no andemos en TikTok, y qué dice esto, y qué dice Instagram, y qué dice Facebook, qué dice mi compadre, qué dice la monja, qué dice... Estás en un mar completamente mareado y confundido y confundida, porque no haces caso de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres de la palabra de Dios y darnos cuenta que ya se acabó completamente el tiempo para todos nosotros. Y finalmente, escuchen esto, que es muy interesante. De acuerdo a la Biblia, aquí acabo. De acuerdo a la Biblia, el anticristo va a ser musulmán. El Papa no puede ser, para concluir todo este mensaje, el Papa no puede ser el falso profeta, que es el título que teníamos. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio se va a levantar el Papa, el Vaticano, que es la ramera montada sobre el anticristo. Ya lo vimos. A los 3 años y medio se deshace el anticristo de la influencia del Vaticano, y de los últimos 3 años y medio, ahí surge el falso profeta. El falso profeta no surge al principio de la tribulación, lean bien la Biblia. Surge cuando comienza el gobierno del anticristo. Leámoslo claramente en Apocalipsis 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué mejor disfraz? ¿Qué mejor disfraz que un hombre vestido de blanco diciendo peace and love? ¿Qué disfraz tan perfecto? Nunca el diablo se aparece como diablo. 2 Corintios 11, 1 Corintios 11, porque él se transforma en ángel de luz. El diablo tiene que presentarse como el benefactor de la humanidad, como el mediador, como el que va a traer la paz al mundo, con tanta hipocresía y con tantas cosas para engañar al mundo, porque el pecado engaña la mente y el corazón. Y cuando eres engañado, no sabes que estás engañado, hasta que alguien puede, a través de la oración, el Espíritu Santo, convencerte que puedes haber estado engañado 10 años de tu vida, 30 años de tu vida. Hoy nos platicaba el hermano Farache, que está con ustedes y que está con nosotros predicando la palabra, un caso en Argentina de un muchacho que era homosexual, que comenzó a oír mensajes y le dijeron, ¿verdad?, que habían dicho que si era homosexual se iba a ir al infierno. Fue con un pastor, que el pastor le dijo, no, recibe a Cristo en tu corazón. Recibió a Cristo, dice, hace como 5 años, y eres una persona completamente transformada. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Pero en relación con el Islam clama, vean la exactitud y la comparación. El Islam clama ser la única religión verdadera, igual que Roma. Roma clama que fuera de ella no hay salvación. 2. El Islam forza su religión a pena de muerte. Roma usó la Inquisición a fuerza para que aceptaran la salvación de Roma. Y en tercer lugar, el Islam espera a su Mesías. Roma se adelantó. León 14 con su nombre está diciendo, no, el Mesías ya está aquí, está en Roma, porque el vicario de Cristo es Cristo y el sumo pontífice. Inclusive la palabra pontífice es un nombre pagano.
Y la Biblia dice que hoy no hay más que un sumo sacerdote, Hebreos capítulo 8, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Papa asume que Él es el sumo sacerdote. El Papa Pío XI firma el pacto de Letrán con Benito Mussolini y con Hitler, Pío XII. Y cuando firma Hitler y el Papa Pío XII, el Vaticano se une. Vean la película del Padrino, que es la película del Padrino, la historia del Vaticano con la mafia. Cómo entraban los mafiosos y ofrecían cantidades a los cardenales. ¿Qué cosa hicieron? Se crea a través de Benito Mussolini y el Pacto de Letrán el Estado y la ciudad del Vaticano. Podríamos nosotros continuar leyendo, compartiendo con ustedes tantas cosas que están sucediendo, pero nada de lo que está sucediendo no es coincidencia que surja un personaje, que esta guerra por acá, que la Agenda 2030, que cada día habemos una cosa diferente, la confusión que hay en el mundo, la apostasía que hay en el mundo. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que están cayendo en el mundo. No tienen idea. No tiene la menor idea. En la tarde voy a hablar de eso. Pero vivimos un mundo muy, muy peligroso y tenemos que prepararnos para recibir al Señor. Yo te pregunto, ¿estás tú preparado para recibir a Cristo en esta mañana? Porque tal vez eres de esas personas que durante muchos años, igual que en el catolicismo, cuando venga Cristo, va a haber muchos católicos que se van a ir al cielo también, porque no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de conocerle, pero Dios ve los corazones. Y va a haber cantidad de evangélicos en el infierno. Porque no es la etiqueta que está fuera de la botella, evangélico, católico, musulmán, es lo que está adentro. Tú puedes tener aquí católico, protestante, evangélico y por dentro no tener una relación diaria, viva, orgánica con el Hijo de Dios. Y hay cristianos que entran más a las actividades como Marta, actividades y actividades y actividades, y rompieron su comunión con Cristo desde hace muchos meses o años. Y cuando se dan cuenta, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Todo aquel que no dé fruto será cortado, dice la Biblia. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu vida, cambia tu vida moral, regresemos a la familia otra vez, regresemos a nuestros hijos. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la familia. Y si no tenemos una familia donde nosotros somos el ejemplo de esa familia, nuestro cristianismo es una payasada, es una risotada. Es algo solamente, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, por sus frutos, lo ves en su vida, están lejos de mí. Inclinemos su rostro y dile a Jesús esta tarde: Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por abrirme los ojos. Ahora veo. Gracias, Señor, por sacarme de la oscuridad en la que el mundo se encuentra. Ahora comprendo que en esa cruz Jesucristo fue crucificado, fue azotado, fue enterrado y resucitado a los 3 días para que yo en esta misma mañana, en esta hora, comprendiera cuánto me amas. Gracias por amarme tanto, Padre, y haber dado tu vida por mí. Oh Señor Jesús, creo que tú eres el único mediador, el único Salvador. Tú eres el Mesías y fuera de ti no hay salvación. Entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tu sangre preciosa me lava de mis pecados y creo que a los 3 días volviste a vivir, resucitaste de entre los muertos para dejarme la esperanza de la corta vida que me queda, vivirla para ti. Te doy las gracias por tan grande salvación.
en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.